Hola hermana, ¿cómo estás? Otra vez estamos aquí aprendiendo de no seas mujer controladora. Y qué hermoso tiempo el que vamos a tener ahorita. Vamos a empezar con una oración. Padre, te doy gracias Señor por este tiempo, gracias por este libro, gracias especialmente por tu palabra que nos guía, que nos da luz a nuestros pensamientos, que nos muestra Señor dónde estamos bien, dónde estamos mal. Ayúdanos Señor a complacerte a ti, que estemos llenas con el Espíritu Santo y nos apartemos del mal. Bendito seas Padre, danos más hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo de Sara y cómo ella era una mujer controladora y pues siendo la esposa de Abraham y tenía esclavos y siervos y todo eso, mujeres y varones, pues ella controlaba las cosas en su hogar, en su casa y a veces hasta controlaba o quería controlar, sí, controlaba a su marido también. Entonces, vemos ese problema. Ahora, dejemos eso tantito atrás. Vamos a ver a Agar. Agar, una egipcia, una esclava. ¿Crees tú que tenía problemas con el control? A veces nosotros pensamos que las mujeres en alta posición pueden tener problema con el control, pero ese problema es de todas. Viene desde Eva y todas de generación en generación tenemos ese problema. Agar también siendo mujer tenía ese problema y lo vamos a poder ver de una diferente forma de la que era Sara. Tal vez tú vas a decir, no, pues yo hago todo lo que mi esposo me dice o yo, no, tenemos ese problema y a veces lo mostramos en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, con nuestras familias, en nuestra iglesia y queremos que las cosas sean como nosotros queremos o nos llegamos a enojar. Entonces quiero que veamos un poquito de cómo una esclava puede tener también ese problema de control, así como lo tenemos todas. No importa en la posición en que estemos como mujer, tenemos este problema. Y entonces vamos a leer en Génesis capítulo 12, mis hermanas, Génesis capítulo 12, si no lo puedes leer ahorita conmigo, por favor escríbelo. Es bueno que tengas una libreta donde vayas apuntando para que no se te olvide. Y después por favor, te pido que me escribas, aunque sean unas líneas, de qué es lo que Dios te está mostrando a través de este estudio. Entonces dice aquí Génesis capítulo 12, mis hermanas, del verso 10 al 20. Y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Acuérdense que Sara parece entonces tenía unos 70 y tantos años. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Yo no me imagino cómo era esa belleza, porque a esa edad empezamos a ver arrugas en las arrugas. Entonces, bueno, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada a la mujer a casa de Faraón para que sea mujer de él. E hizo bien a Abraham por causa de ella, el Faraón, a Abraham. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió, le dio una peste a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, con todo lo que el faraón le había dado. Entonces,
creemos que ahí es donde agarró a Agar como sierva, ¿verdad? Porque el faraón se la regaló, le regaló siervos, empleadas, esto y que el otro, ¿verdad? Animales. Entonces, desde entonces, Agar estaba sirviendo a Sara o Sarai. Y entonces queremos leer también Génesis capítulo 16, verso del 1 al 4. Génesis 16, del 1 al 4. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham y el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces ya tenía 10 años de estar viviendo con ellos. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cual vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ok, entonces vamos a ver ahora el control de Agar. Acaba de cambiar su estatus. El señor, el dueño, el amo, el reverente Abraham, se acuesta con la egipcia por ruego de su mujer. La egipcia se embaraza. Imagínate tú el shock. Bueno, digamos, como un anciano que se llegue a una chamaca egipcia, ¿verdad? Y ella pierde su virginidad y se embaraza. Y ahora esta mujer vio la ventaja que tenía. Como embarazada, iba a tener al heredero de todo lo que Abraham tenía. Y Abraham era un hombre muy rico, tenía muchas cosas. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo el control, cómo el cambio de estatus de Agar se le subió a la cabeza. Y empezó a maquinar cosas y empezó a hacer cosas. Una de las cosas que decía el verso 4 del capítulo 16, miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio. Ustedes saben cómo es esa mirada. Qué barbaridad. Como que la ve inferior porque ahora ella estaba embarazada. Iba a tener al heredero y su dueña, su señora, no podía embarazarse. Entonces vemos que Agar está fuera de control. Como vemos, se le subió a la cabeza que aunque ella era esclava, su estatus había cambiado y no lo pudo aguantar, no lo pudo manejar. Eso puede llegar a suceder con nosotras en las oportunidades que Dios nos da. Y no podemos aguantar ese cambio, esa ventaja que pudiéramos tener y queremos usarla para mal, ¿verdad? Dice aquí, quizá Agar se mantuvo indiferente mientras el anciano estaba con ella, pero ahora que se embarazó, se logró un embarazo, Agar no se desentendió del resultado de su nuevo deber en la alcoba. El embarazo era algo que podía aprovechar y ella lo aprovechó. Este embarazo en particular equivalía a tener estatus, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Agar solo estaba tratando, puede ser que solo estaba tratando de sobrevivir, pero tontamente permitió que la arrogancia y un nuevo desprecio se filtrara en su actitud hacia Sara. Y como mujer controladora, Sara se dio cuenta. Sara lo vio, ¿verdad? Entonces vemos que todas las mujeres somos controladoras de una, no importa si no tenemos dinero o si sí o si nos creemos bellas o si no, no importa, todas tenemos ese mal, ese pecado que viene desde Eva y ha sido transmitido de generación en generación hasta que llegó a ti, llegó a mí y a nuestras hijas. Dice, un cambio de papeles en el control. Cuando hay cambios, Dios los permite.
Pero Él quiere que los usemos para su gloria, no para la nuestra. Lo primero que Agar empezó a pensar fue cómo voy a usar esto para mi beneficio. Cuando tú hay un cambio de situación en tu vida y ves que alguien que tal vez estaba más arriba que tú ahora está más abajo, ¿qué es lo que haces? ¿Empiezas a maquinar cómo controlar esta cosa? ¿Estar encimita como el aceitito? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te aprovechas rápidamente de la situación cuando estás arriba? ¿Miras a otros con menosprecio y desdén? ¿Haces alarde a tu nueva posición? Puede ser que te sucedan cosas, que alguien que estaba sobre autoridad tuya, ahora tú estás sobre él. Por ejemplo, puede ser que un abuelo que tal vez te trató mal, te decía cosas feas, pudiera haber sido grosero contigo y tú notaste que realmente no te amaba y que tal vez tenía a otros como que quería más que a ti, a otros nietos tal vez, o nietas. Entonces tú te sentiste mal, pero la vida transcurrió, tú terminaste la prepa, puede ser que tengas carrera, tienes un trabajo muy importante y ahora tu anciano abuelo está solo porque la ancianita abuela ya no está. Y los hijos no se quieren hacer cargo de él porque es una carga pesada. Y entonces tú ves y dices, nadie lo quiere. Nadie quiere cuidar a mi abuelo. Pero tú siendo una hija de Dios, tú sabes que hay que honrarlos. Aun cuando ellos hicieron mal anteriormente. Y entonces tú lo recibes en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Y lo cuidas. Ahora, ¿cómo vas a usar ese control? ¿Lo vas a hacer a la manera de Dios? ¿Vas a perdonar todo lo que Él te dijo y te hizo y olvidarlo, dejarlo en el pasado? ¿Ponérselo a Dios que Él se encargue de eso? ¿O vas a aprovecharte que ahora tú tienes el control? Aguas. Porque podemos pensar cosas muy sucias, perversas, malas, que no le agradan a Dios, porque ahora nos sentimos que estamos como el aceitito encima de todo. ¿Verdad? Hay mujeres que han sufrido bajo el control de otras mujeres. Aquí es Sara controlando a Agar y Agar se está rebelando y quiere controlar a su dueña. ¿Verdad? Tal vez tú sufriste cuando eras una niña en manos de otra persona y ahora tú estás encima como el ejemplo del abuelo. O, por ejemplo, el mío, yo te quiero decir que yo tenía más o menos unos 10 años, 11 años, cuando mi mamá me inscribió en unas clases de tejido. Estaba aprendiendo yo a tejer. Y muchas niñas, esto es en Nicaragua, a esa edad están aprendiendo a tejer, a corte en confección y otras cosas que nos pueden ayudar como adultas en el futuro, ¿verdad? Pero son clases que nosotros tomábamos para mejorarnos, para estar mejor preparadas cuando seamos adultos. No solo la escuela, esto eran clases extras que nos ayudarían como esposa, como ama de casa. Entonces yo tenía como unos 10, 11 años y mis amiguitas ya estaban tomando clases de costura y algunas de corte y confección, de tejido. Y yo quise entrar a las clases de tejido. Entonces fui a la clase de tejido. Creo que había ido 1 o 2 veces, me encantaba, estaba aprendiendo a hacer puntadas y aunque no agarraba muy bien la aguja, estaba aprendiendo a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y me encantó y me entretenía. Cuando en vez de estar pensando tonterías, estaba yo con mi tejido. Entonces, un día que estábamos todas sentadas ahí, mis amigas estaban ahí. Ellos eran la mayor razón por estar en esa clase, porque mis amigas estaban ahí.
la maestra se va sentando en una silla y probablemente estaba ya quebrada y tal vez no se acordó. La maestra era una mujer ya grande, yo creo que más de 60 años y era bastante gordita. Cuando se va sentando se quiebra la silla y yo me quedo en shock y me río como una niña de 10 o de 11 años. Pero no solo yo me reí, las demás se rieron también. Hubieron unas más grandecitas que se levantaron a ayudarla, pero era una señora grande. Cuando ella me ve a mí que yo estoy sonriendo, la agarra contra mí. Pero yo no era la única que me reí. Bueno, yo creo que la inmadurez, ¿verdad? Cuando alguien se ríe, vemos las películas, vemos las caricaturas, se cae alguien, uno se ríe. Bueno, entonces eso es lo que me causó risa a mí también. Nunca pensé que ella se había lastimado, pues era una niña yo todavía. Y entonces me acuerdo que la maestra se levanta. Ella se había levantado anteriormente para cortar una toronja o naranja, no me acuerdo ni qué es lo que era. Y se iba a sentar para comérsela aun cuando estaba dando clases. Entonces, pues tenía esta fruta en la mano. Cuando se logra levantar, se dirige a mí y agarra la fruta y la exprime y me mancha todo mi vestido porque yo me estaba riendo. Entonces vemos el control de esta señora tratando de agarrar el control sobre la clase y sobre mí, ¿verdad? Y lo hizo de una manera muy mala. Yo me sentí muy avergonzada y empecé a llorar, ¿verdad? Terminó la clase, me fui para la casa, le conté a mi mamá y me dice mi mamá, ok, pues es una señora muy amargada, si quieres no tienes que volver a regresar. Y le dije, mamá, yo quiero aprender, pero no puedo regresar. Entonces me metí a otra clase, corte y confección. Pero les voy a decir que por mucho tiempo yo maquinaba cómo hubiera cambiado esa situación para que en vez de que me avergonzara esa señora en frente de mis amigas, no sé, yo hubiera tal vez levantado a mi corta edad de 10 o 12 años y tratar de ayudarla y preguntarle cómo estaba, pero yo pues era inmadura a esa edad, no pensé mucho en eso. Entonces vemos como el control de una mujer grande y cuando lo pierde, cómo trata de agarrar control. Pero en mi mente de niña, yo quería que en vez de que yo fui la avergonzada después de eso, que se hubiera quedado la vergüenza en ella. Entonces yo empecé a maquinar cómo hubiera cambiado. Y perdí mucha energía en eso, pero ¿sabes qué? Aprendí con el tiempo que no vale la pena, que mejor hay que darlo a Dios y que Él se encargue. Yo no sé dónde está esa señora. Honestamente no sé. Porque esa señora, en ese entonces 60 y tantos años, yo tenía 10, pues imagínate qué edad tendría ahorita. Yo creo que no vive, yo creo que tiene tiempo de no vivir. ¿Dónde estará? Solo Dios lo sabe. Pero sabes que Él se encarga de hacer las cosas mucho mejor que nosotras. Entonces, ¿cómo actúas tú bajo la presión de una mujer controladora cuando tú eres controladora? ¿Cómo se llevan las controladoras entre sí? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener llenas del Espíritu Santo para poder hacer lo que es correcto. Dice aquí, ¿cuánta más premura sienten las mujeres que verdaderamente han sido abusadas? Pues esta señora se pasó de la raya. Pero hay otros abusos peores que otras mujeres han vivido. Aunque la esclavitud no se practica abiertamente ahora, hay mujeres a nuestro alrededor que, como Agar, han sido explotadas. Utilizaron su cuerpo para satisfacer los apetitos de alguien. Las violaron. No podían hacer nada y una sana autoestima requiere recuperar el control de la dignidad. Amiga mía, dice el libro, si has estado marcada por este tipo de experiencia, ¿puedo hablar dulcemente a tu alma? El abuso es horrible, es miserable, es malvado. Y respaldo tus esfuerzos por responsabilizar a quien ha abusado de ti. Sin embargo,
Oigan esta pregunta. Me pregunto si el veredicto que anhelas traerá la satisfacción que esperas. ¿Qué estás maquinando que hubieras hecho para que la que pagara fuera la otra persona y no tú? ¿Qué estás pensando? Ah, ah, ¿Qué estás planeando? ¿Crees tú que vas a ser satisfecha si lo que tú piensas que le vaya a suceder a esa persona te va a tranquilizar a ti y ya no vas a pensar en eso? Consideremos a Agar. Cuando tuvo la posibilidad de tomar el control, su mirada de menosprecio hacia Sara solo arrojó combustible sobre la llama. No mejoró las cosas porque ella seguía siendo una esclava. La satisfacción de tener poder sobre Sara fue una gratificación fugaz que invitó a más abusos, como veremos a continuación. Lo que Dios quiere para ti es mucho más rico, más profundo y más santo que el menosprecio. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo trataron a Jesús y cómo Él respondió? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué es lo que harías tú en esa posición si tú agradarías a Jesucristo? Sí, expresar menosprecio puede darte algo de control, así como lo hizo con Agar. Es una agradable sensación mirar con desdén. Te satisface. Enviar una carta humillante o hacer un ataque vengativo contra la persona a la que una vez te viste obligada a respetar. Pero la satisfacción duradera proviene de dejar que Dios tenga el control, no tomarlo tú misma. Y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 12 del verso 19. Vámonos a Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En todas las áreas donde tú sientas no fue justo, se necesita justicia, ¿crees tú que vas a hacer lo correcto? Tú puedes causar más dolor, más desunión, más caos en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, por esos deseos carnales. ¿Y sabes qué? La que va a salir perdiendo eres tú. Cuando no permites que Dios haga lo que es correcto. Él es el que va a hacer justicia. Él es el que va a hacer lo correcto. No te preocupes, no tienes que hacerlo con tus propias manos o con tu pensar o como sea, con tu boca difamando a las personas, menospreciando, no sé, chismes, moviendo el corazón de otras para que estén a tu lado. Qué triste cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Quién es el que tiene el único derecho de traer castigo a las situaciones? ¿Quién es justo? ¿Tú confías al justo? ¿Tú crees que Dios es justo? Entonces relájate, no te preocupes. Tú solo haz lo que es correcto. Cuando estás bajo el control de otra persona y tú sabes que no es correcto lo que está haciendo. Dice, ahora bien, no estoy proponiendo que seamos pasivas. Escúchame. No estoy sugiriendo que ignoremos lo que sucedió o que cedamos a las tácticas controladoras de otras personas. Dejar que el pecado gobierne nunca es la respuesta. Nunca es la respuesta. Porque en esta vida vas a estar agradando a Dios o agradándote a ti mismas y a los demás. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Tienes que escoger. Lo que estoy sugiriendo es rendirnos a Dios. Esto lo vimos anteriormente en otras de las clases. Cuando sabemos que queremos controlar algo y nos enoja,
Y queremos que los otros estén conmigo. O queremos que esta persona que está haciendo las pague. Tal vez hasta tú has pensado, vas a ver que me las va a pagar. Me las va a pagar y carísimo. Y ya tú piensas en las cosas que vas a hacer. Dice aquí, considera el hecho de que Dios ha presenciado cada situación espantosa de tu vida. Lo vio todo de primera mano. Lo vio todo de primera mano. Entonces, ¿confías en Él? ¿Confías en Él? Dice aquí en Isaías 59:15. Vamos a Isaías 59:15. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Cómo? Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Lo vio Jehová. Y no le gustó eso. Desagradó a sus ojos. No te preocupes. El santo y justo va a actuar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en el momento oportuno. No en el momento que tú quieras. Deja que Dios obre en tu vida. Él conoce incluso la explotación o falta de respeto que tú no has notado o que has bloqueado de la memoria consciente. Aún esas cosas de las que tú ya no te acuerdas. Él sabe. Él los tiene escrito en su libro y no va a faltar ninguna de ellas. Y esto es lo que Dios te pide que hagas con cada momento abominable de tu vida. ¿Ok? Cada momento abominable de tu vida. Permite que Él reparta las consecuencias. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes permitir que Él reparta las consecuencias? Le dices a Dios, Señor, mira, fulanita, te la doy. Tú haz lo que necesitas. Ayúdame a yo concentrarme contigo. Hacer tu voluntad, agradarte a ti. Hacer lo que es correcto y ayúdame a no querer controlar las cosas. Dice, considera el hecho de que Dios ha presenciado cada situación y lo vio, ¿verdad? Y esto es lo que Dios te pide que hagas a cada momento. Dios juzga con perfecta equidad. Salmo 75:7 declara, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él sabe a quién va a humillar y a quién va a enaltecer. Tal vez Dios va a usar eso que te causó humillación, eso que te causó vergüenza, para que tú seas una mejor persona. Nada de lo que vivimos es al azar. Todo tiene una razón. Y a veces hay lecciones que tú y yo necesitamos aprender, que otros pueden usar para mal, pero Dios lo va a ocupar para bien, para tu vida, para mi vida. He vivido tantas cosas que me han enseñado a valorar, que me han enseñado a ser más humilde, que me ha enseñado mi lugar como esposa, que me ha enseñado a amar más. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Y yo sé que todavía me falta un chorro, falta mucho de llegar a ser como es Jesús. Pero ¿sabes qué? Las cosas que vivo no son coincidencias, las cosas que tú vives no son coincidencias. Dios las va a ocupar para bien, así como lo hizo con José. Y cómo fue abusado y despreciado y vendido y todo eso por sus hermanos. Y aún más en las manos de otras personas en Egipto. Pero Dios lo usó para bien, para preparar a este hombre para ser el varón de Dios que necesitaba en el tiempo oportuno. Dios te está preparando a ti porque tiene planes enormes para ti, pero no como todavía tú eres, como yo soy. Todavía nos falta. Entonces Él está usando todas estas situaciones. Mas Dios, el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Cuándo? Cuando Él diga, ¿quién? El que Él sabe que necesita enaltecer o humillar. Dios planeó enaltecer a Agar más de lo que ella podía haber imaginado. Si solo hubiera podido esperar el tiempo de Dios,
¿Cuánto sufrimiento podría haber evitado? Tú, cuando cambias de estatus como cambió Agar, ¿lo puedes manejar? ¿Lo puedes usar para la gloria de Dios? ¿O se te sube y lo usas para mal? Ante la oportunidad de tomar el control tienes dos opciones. Una, puedes aprovechar tu nueva posición, humillar a otros y vengarte. Esa es una opción. Dos, puedes dejar que Dios se haga cargo de ti, de todo eso. Hay dos opciones. A mí me gustaría pensar que como cristiana solo tienes una. No hacer lo malo, pero dejarlo a Dios. Creo que sí, como hija de Dios, solo tenemos una opción. Solo debemos de buscar esa opción, porque podemos encontrar otras que no le van a agradar a Dios. En ese control que tú le das a Dios, Él va a hacer lo que es correcto. Porque Él sí sabe manejar el control. Él es toda sabiduría, todo amor, toda misericordia, toda justicia. Tú y yo no somos. Entonces, ¿quién va a manejar mejor el control? ¿Él o tú? Permitamos que lo haga. Esto no sería rápido ni fácil, especialmente si han abusado de ti. Permitir que Dios se haga cargo es un proceso que puede durar muchos años, incluir miles de pasos pequeños y requerir el apoyo de algunas amistades piadosas. Además, tu método para rendir el control a Dios puede diferir de otras personas. Las cosas que yo debo de hacer puede ser que sean un poquito diferentes a las tuyas. Puede ser que yo tengo que callar. Imagínate que si Agar solo no hubiera, no voy a tratar a mi ama de esa forma. Y se hubiera evitado tantos sinsabores. Como quiera que Dios te dirija, una cosa es segura. Si Él está a cargo, tu rostro no se llenará de desprecio. Tal vez tú ves a una persona, ay, ahí viene, y me va a saludar, híjoles, y tu cara ya la pusiste. Ya pusiste tu cara. Aguas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? La palabra de Dios nos dice el corazón es perverso, engañoso y perverso. Y Dios lo conoce. Así es mi corazón, engañoso, perverso, lleno de concupiscencia, pecado negro, oscuro, espantoso, horroroso, hediondo. Dios lo sabe. Y solo puede ser de olor fragante a Dios cuando estoy llena de su espíritu y estoy dándole la gloria a Dios y hago su voluntad. En lugar de levantar el mentón como lo hizo Agar y mirar con desdén a la otra, la mujer que espera en Dios mira directamente a los ojos de quien la ofendió y le dice, Dios es el juez. Un día tú y yo estaremos uno al lado de la otra, sobre nuestras rodillas, delante de Dios. Y Él o te condenará a un castigo mucho más severo del que yo podría darte, o bien te perdonará por completo en virtud de la sangre de Cristo. En todo esto me someto a Él. Qué lindo, ¿verdad? Él es el que lo va a hacer, yo no tengo que hacerlo. Si yo estoy bien, no va a haber retribución, no va a haber castigo, no va a haber, yo voy a estar bien si yo estoy bien. Quédate en eso, no pienses, no manipules, no trates de controlar. Las cosas van a salir mucho peor. Como les dije, yo empecé a ver eso del control desde muy pequeña. Todavía me acuerdo de esa situación de los 10 años y cómo me avergonzó tanto y yo pensaba que pudiera haberle hecho a esa vieja por haberse aprovechado de una niña inocente de 10 años, 10, 11 años. Pero no vale la pena, no vale la pena. Dice, ¿alguna vez has sido víctima de una persona controladora? ¿Cómo has respondido? ¿Eres una mujer controladora que se ha aprovechado de un cambio de poder?
Tal vez hay alguien, digamos, en la escuela dominical o clubes de niños que es la responsable y tú sientes que era muy dura contigo, muy severa, muy áspera, muy seria contigo. Y después cambiaron los roles. Tú empezaste a crecer, crecer, crecer y tú ahora eres la encargada y esta persona es nada más una ayudante. ¿Cómo vas a tratarla? ¿Cómo vas a aprovechar de la situación? Tal vez ella fue dura contigo para que tú fueras la que eres ahora y ahora tú puedas estar dirigiendo esos ministerios. ¿Qué tan diferente sería tu respuesta si rindieras el control a Dios y lo tomaras como una lección que Dios te está dando? Como les digo, nada es coincidencia. Duro o bonito, fuerte o suave, todo está en las manos de Dios. Y todo lo que viene a tu vida, Él lo trae por su propia voluntad. Dice aquí en el Salmo 72, oigan este salmo, es muy fuerte. Salmo 72, del 2 al 4, dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Confías en su palabra? ¿Confías en Él? Él es digno de tu confianza. Dios es el único que debe estar en control. Vamos a irnos a Salmos 9, Salmos capítulo 9, verso del 7 al 9. Salmos 9, del 7 al 9. Y dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hebreos 10, 31 al 33. Hebreos 10, del 31 al 33 dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Puede ser que Dios te está haciendo atravesar por estas situaciones que tú estás viviendo. Porque hay otras personas que van a necesitar de ti con situaciones muy similares a las tuyas o iguales a las tuyas. Y tú necesitas saber cómo poder ayudar a esas personas. Puede ser que si esas personas vienen a ti con ese problema, no vas a poder entenderles, no vas a poderles guiarlo de la forma que Dios quiere que les guíes, porque no lo has vivido. Entonces, puede ser que Dios te está preparando para algo más grande de lo que tú puedas pensar, para ayudar a otras personas. Dios ha sido testigo de primera mano de cada situación, mi hermana. A Él no se le escapa nada, ni una pizca, no se le escapa. Confíe en Él. Espantosa, cada situación espantosa de tu vida, Él la conoce. En vez de sentirte despechada y vengarte, rinde el control a las consecuencias a Él. Él lo va a hacer mucho mejor que tú y va a hacerlo con justicia, con equidad y santidad. ¿Te sometes a Él como un Dios justo y recto? ¿Como un juez justo y recto? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Te pido que nos perdones por nuestros pecados. Señor, mi corazón es perverso. Mi corazón está lleno de concupiscencia, de oscuridad. Te pido lo limpies, Señor. Solo puede estar limpio y hacer el bien y pensar el bien.
por medio de tu Espíritu Santo, por medio de ese perdón, por esa sangre de Cristo que derramó por nuestros pecados. Y nos limpia como hisopo y seremos limpios y más blancos que la lana. Te pido, Señor, que nos perdones por ser esas mujeres controladoras que maquina cosas malas. Ayúdanos a usar la inteligencia que nos has dado para el bien, no para el mal, por favor. Perdónanos y límpianos, porque queremos controlar nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestras amistades. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser las hijas tuyas que necesitamos ser, tus siervas. Gracias por este estudio. Gracias por lo que Agar nos acaba de enseñar. Seguimos, Señor, en tu palabra aprendiendo. Sigue enseñándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Dios les bendiga. Estamos viéndonos. Nos vemos el domingo a las 11. Este domingo va a ser bautizos. Por favor, lleguen un poquito antes porque se va a necesitar la ayuda de muchas personas para prepararnos para los bautizos. Que Dios les bendiga. Les amo. Beso. Abrazo. Bye.